Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Montiel Sánchez. En esta ocasión grabo un pequeño video para la actividad número 1 de la unidad 2 de la carrera de Anatomía y Fisiología 1 de la Universidad Nacional a Distancia de México. Eh, este tema habla sobre la estructura ósea. En cuanto al tejido óseo, este tejido óseo es un tejido especializado del tejido conjuntivo. Es el principal componente de todos los organismos vertebrados. Está compuesto por ciertas células de característica calcificada, de las cuales forman la matriz ósea. Asimismo, esta característica de ser calcificada le confiere cierta rigidez, de ahí que los huesos sean bastante fuertes. Asimismo, una gran resistencia a la tracción, a la compresión y sobre todo esa resistencia a las lesiones y a todos los movimientos que realizamos día a día. En cuanto a las funciones básicas de nuestras estructuras óseas, los huesos proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y todos los tejidos blandos. Asimismo, nos sirve como sistema de protección. Eh, el cráneo, por ejemplo, funciona para proteger el encéfalo. La caja torácica nos funciona para proteger a los órganos de que se encuentran en dicha cavidad, y como los pulmones, el corazón, los grandes vasos. Además, hay otras funciones que no dejan de ser importantes, como la principal sería como producción celular. Dentro de los huesos se encuentra un canal medular en el cual está contenida la médula ósea. Ese tejido esponjoso que se encuentra en el interior de ciertos huesos, como los huesos largos, ya sea llámese fémur, llámese húmero, que se utiliza para cierta maduración y sobre todo la producción de ciertas células sanguíneas que posteriormente nos van a ayudar a ya sea al sistema inmune o a la producción de anticuerpos, o asimismo glóbulos rojos, plaquetas, trombocitos, etcétera. En cuanto a las células, existen ciertas células que componen el hueso o la estructura ósea, como son estas células que le sirven para la renovación y la reabsorción continua del todo la matriz ósea. Estas células son llamados osteoblastos, que son los responsables de la formación del tejido óseo nuevo. Asimismo, también los osteocitos son los osteoblastos maduros y estos desarrollan una actividad un tanto menor. Asimismo, los osteoclastos se encargan de reabsorber o eliminar la materia ósea. Todas estas células proceden de una célula llamada osteoprogenitora. Digamos que es la célula la madre, a partir de la cual se originan todas las células anteriormente descritas. Estas células son de origen mesenquimal. Se comprometen hacia una diferenciación de las células formadoras de este hueso para proliferar, diferenciarse y posteriormente irle dando forma a ese hueso, ya sea de manera interna o de manera externa. Estas células osteoprogenitoras se producen hasta la vida postnatal y se hallan casi en todas las células del hueso. Ya conforme avanzamos de edad, pues se van produciendo en menor cantidad o dejan de sufrir menor desarrollo. Y es así como posteriormente en algunas etapas de la vida se relaciona con la osteoporosis eh, por un fallo en estas células. De acuerdo a la morfología ósea, estos huesos pueden clasificarse en cuatro. Hay algunas literaturas, algunas bibliografías que sugieren cinco. En este video mencionaremos los cinco, pero pues nos basaremos en que se clasifican en cuatro. Estos huesos se clasifican en largos, como bien lo puede ser el fémur, como bien lo puede ser el húmero, las falanges inclusive. O sea, la literatura considera que son huesos largos a pesar de que son pequeños estos huesitos. Otra clasificación son los huesos cortos. Estos se clasifican así porque se considera que tienen una forma aproximada a la de un cubo. Poseen seis caras.
Contienen en su mayoría hueso esponjoso, de lo que cual les voy a hablar un poquito más tarde. Están localizados en los huesos de las manos y en los huesos de los pies. La superficie exterior de estos huesos está conformada por una capa delgada de hueso compacto. Muchos libros y mucha literatura considera la rótula también como un hueso corto. Otras literaturas lo consideran como la quinta clasificación, un hueso que se nace del espesor de un tendón y se le llama hueso sesamoideo. Otra clasificación como tal son estos huesos llamados irregulares. Son estas piezas óseas que por su aspecto anormal o amorfo no se pueden organizar en una de las categorías que ya se establecieron, por lo cual se les considera parte de otra. De igual modo, estos huesos son mixtos. ¿Qué quiere decir? Que poseen características de dos o más tipos, pueden tener una característica plana, larga, etcétera. Asimismo, las zonas en las cuales estos huesos abundan son en el área media del cuerpo. Se consideran las vértebras como tal unos huesos irregulares. Asimismo, ciertos huesos que componen el cráneo, como bien lo puede ser el hueso etmoides, el esfenoides, ciertos huesos que se consideran como tal eh, irregulares. Otros huesos son los huesos planos. Estos huesos están compuestos de una capa de hueso esponjoso entre dos capas de hueso compacto. Tiene una forma plana, no redondeada. Algunos de los ejemplos son los huesos del cráneo, como bien lo puede ser el hueso frontal, así también los huesos de las costillas. Los huesos planos tienen médula, pero pues no se considera parte o que tengan alguna cavidad de médula ósea. Una clasificación en la cual se organiza el esqueleto son en dos. Una de ellas es el esqueleto axial, que consiste en 80 huesos a lo largo del eje central del cuerpo. Eh, Estos huesos se articulan entre sí, forman a la cabeza, el tórax y la columna vertebral. Una de sus principales funciones es servir como eje corporal y como superficie para la inserción de músculos y tendones. Sin embargo, la función más importante que se le puede denotar al esqueleto axial es el de protección al encéfalo y a los órganos que se encuentran en el interior de la caja torácica, como bien lo pueden ser pulmones, corazón y los grandes vasos. Otra clasificación es el esqueleto apendicular. Este esqueleto consta de 126 huesos de los 206 que tenemos en total. Nos sirve como principal sostén del cuerpo y movimiento. Estos huesos se caracterizan principalmente por el húmero, fémur, tibia, peroné, radio, cúbito, es decir, son las extremidades de nuestro cuerpo. Estos huesos que se encuentran en sincronía o en articulación con el esqueleto apendicular. Sin embargo, reflexionando sobre la importancia de estudiar las estructuras óseas, eh, nos damos cuenta que estos huesos no son los principales responsables de que nosotros tengamos movimiento, de que nuestros órganos estén bien protegidos y de que básicamente podamos realizar nuestras funciones de nuestro día a día, así como sostener nuestra masa corporal, darle forma a nuestro cuerpo, asimismo también es importante conocerlo porque de ahí derivan el conocer las lesiones que podemos encontrar en nuestros pacientes al atenderlos. Hay ciertas también patologías que inclusive con el paso de los años los huesos se vuelven un poco porosos, débiles y pues hay que dar terapia para que estos huesos se vuelvan un poco más fuertes. Al final de este video dejo una pequeña bibliografía en la cual podemos basarnos.